Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidas y bienvenidos un día mu ese a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQU. Espero que tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de aprender y de reír un rato, que es lo que venimos a hacer AQU, ¿verdad? Hoy, tengo un chismecito jugoso, una historia que seguro los va a tener pegados a la pantalla. Resulta que Ande nuestra querida Ande, llamó superíndice 3 a Kerem. Kerem. Y no para saludarlo amistosamente, no. Lo llamó superíndice 3 después copyright ese de mudarse con Gamze. Con Gamze. Y no para hacerle un cumplido precisamente. Asu que prepu rense para escuchar todos los detalles, los rumores, las especulaciones y por supuesto, mi opinión superíndice 3N al respecto. Va a estar bueno. Agarren sus palomitas. Antes de que me adentre en este embrollo, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botoncito rojo. Es completamente gratis y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, asu no se pierden ni una sola de mis ocurrencias. Y hablando de ocurrencias, ya tengo varias para este vídeo, asu que manos a la obra. Pero antes un cafecito para las Tamene. A ver, pongo monos en contexto. Ande y Kerem, como muchos de ustedes saben, y si no lo saben, en QU Copyright Planeta han estado viviendo, tuvieron una relación superíndice 3N que fue la comidilla de todos. Eran la pareja perfecta, los tortolitos adorables, la envidia de Instagram, el asterisco couple goals asterisco por excelencia. Desde las alfombras rojas hasta las fotos casuales en la playa, todo gritaba amor eterno. Pero como en toda historia, especialmente en las de Hollywood y similares, hubo un giro inesperado, un drama que nadie vio venir. Se separaron. Y no fue precisamente en buenos tu copyright términos, al menos eso es lo que se rumorea por ahí. Algunos dicen que fue una separación superíndice 3N amigable, una decisión superíndice 3N mutua como dicen todos los comunicados de prensa, pero otros aseguran que hubo gritos, lágrimas y hasta platos rotos. Drama. Ahora Ande decide mudarse con Gamze. Gamze es su mejor amiga, su confidente, su pau más menos o de lágrimas, la que siempre es tú, au para levantarle el ánimo con helado y peluculas cursis. Una decisión superíndice 3 en el superíndice 3 jica, ¿no? Necesitaba apoyo, necesitaba un cambio de aires, necesitaba alejarse de todo lo que le recordara a Kerem. Necesitaba un asterisco detox asterisco emocional. Y QU Copyright N mejor que su amiga para brindarle ese refugio, ese espacio seguro donde poder ser ella misma sin tener que preocuparse por las cámaras o las críticas. Gamze, una ángel. Pero AQU es donde la cosa se pone interesante. Aparentemente la convivencia con Gamze, aunque en un principio parecía ser la solución superíndice 3N perfecta, no fue tan idílica como se esperaba. Oh, la convivencia. Esa prueba de fuego para cualquier amistad. Agua roces pequeu más menos as discusiones, diferencias de opinión superíndice 3N sobre la decoración superíndice 3N del departamento, ande quiero a un estilo minimalista chic, Gamze prefiero a algo mu ese bohemio y colorido, sobre QU Copyright N lavaba los platos, la eterna batalla del lavavajillas, sobre QU Copyright serie B1 en Netflix. Ande era fan del asterisco True Crime asterisco, Gamze prefiero a las comedias románticas. Cosas típicas de la convivencia, diru N algunos. Pero que pueden acabar con la paciencia del santo Job. Pero para Ande que venua de una ruptura dolorosa, cada pequeu más menos africhiu superíndice 3N se sentúa como una montau más menos arrusa emocional, una punzada en el corazu superíndice 3N que le recordaba constantemente lo sola que estaba. Y en medio de todo este caos, Ande decide llamar a Kerem. Su al mismísimo Kerem, el causante de sus desvelos, el hombre que le rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N, o al menos eso es lo que ella dice, el que ahora aparece en todas las revistas del corazu superíndice 3N con una nueva modelo rubia y de ojos azules. Drama. ¿Por QU Copyright lo llamó superíndice 3? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, la que nos tiene a todos en vilo, la que ha desatado un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Almohadilla ande llama a Kerem se convirtió superíndice 3 en asterisco trending topic asterisco en menos de una hora. Las teorías son muchas y variadas, cada cual mu ese descabellada que la anterior.
Algunos dicen que Ande se dio cuenta de que Awen sentía algo por Kerem y que la mudanza con Gamze solo ha sido un intento fallido de superarlo, una forma de autoengau más menos arse. Que en el fondo su corazón superíndice 3n se latiendo por ese hombre, a pesar de todo el dolor y la decepción superíndice 3n. Otros creen que Ande estaba arrepentida de haber terminado la relación superíndice 3n y que la llamada era un intento desesperado de reconciliación superíndice 3n, una súplica para que Kerem le diera una segunda oportunidad. Que se dio cuenta de que había cometido un error y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperarlo. Y otros cúnicos piensan que Ande simplemente estaba aburrida y necesitaba drama en su vida, que le encanta ser el centro de atención superíndice 3n y que no le importa a que copyright n tenga que pisotear para conseguirlo. Hay los malpensados. Personalmente creo que la verdad es tú en un punto intermedio entre todas estas teorías. Creo que Ande en el fondo, aún guardaba un cariño más menos o por Kerem. Es difícil olvidar a alguien con quien has compartido momentos importantes, alguien a quien has amado, alguien con quien has imaginado un futuro juntos. Es como borrar un tatuaje del alma. Y creo que la convivencia con Gamze, aunque la quiero a mucho, le hizo darse cuenta de lo sola que se sentía, de lo vacua que estaba su vida sin Kerem. Necesitaba a alguien que la entendiera, alguien que la conociera a fondo, alguien con quien pudiera ser ella misma sin tener que fingir, alguien con quien pudiera compartir sus alegrías y sus tristezas. Y tal vez, solo tal vez, Kerem era esa persona. El famoso alma gemela. ¿Pero copyright le dijo Ande a Kerem en esa llamada? Amigos míos, esa es la joya de la corona, el santo grial de este chisme, el plato fuerte del dúa. Lo que se dice por ahí, lo que se comenta en los pasillos, y en los grupos de WhatsApp, es que Ande le reprocho superíndice 3 a Kerem el haber cambiado tanto después copyright ese de su relación superíndice 3n. Le dijo que ya no era el mismo hombre del que ella se había enamorado, que se había vuelto frío, distante y irreconocible. Que había perdido esa chispa, esa alegría, esa espontaneidad que la habían cautivado desde el primer dúa. Cambio radical. Asu lo llamó superíndice 3 Ande, según fuentes cercanas a la actriz. Un cambio radical que, según ella, había destruido cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Un cambio radical que la había lastimado profundamente, que la había hecho dudar de todo lo que habían vivido juntos. Que se preguntaba si todo había sido una farsa, una actuación superíndice 3n para las cámaras. Hay el desamor. Y aquí es donde me pongo del lado de Ande. Entiendo su frustración superíndice 3n, entiendo su dolor, entiendo su rabia. Es horrible ver CU superíndice 3 mo alguien a quien amas se transforma en alguien que no reconoces, CU superíndice 3 mo la persona que creas conocer se convierte en un straum más menos o. Es como si la persona que conozcas hubiera muerto y en su lugar hubiera aparecido un impostor, un robot sin sentimientos. Un Walking Dead del amor. Pero por otro lado, también copyright n entiendo a Kerem. Las rupturas son difíciles para ambos lados, no hay víctimas ni victimarios, al menos no siempre. Nadie sale ileso de una relación superíndice 3n que termina, todos sufrimos a nuestra manera. Y a veces para poder seguir adelante necesitamos reinventarnos, cambiar nuestra forma de ser, adaptarnos a una nueva realidad, construir una coraza para protegernos de futuras heridas. Tal vez el cambio de Kerem fue una forma de protegerse, de evitar volver a sufrir, de no cometer los mismos errores del pasado. Tal vez no lo hizo a propósito superíndice 3 sito, tal vez fue una reacción superíndice 3n inconsciente a la situación superíndice 3n, un mecanismo de defensa para sobrevivir al desamor. La psicóloga del corazón superíndice 3n. Lo que es cierto es que la llamada de Ande a Kerem fue un punto de inflexión superíndice 3n en la vida de ambos. Marcó superíndice 3 el final definitivo de su historia, el cierre de un capítulo que ya no tenía vuelta atrás. Fue como un funeral, un adiós superíndice 3s definitivo a ese amor que alguna vez fue tan intenso y apasionado. El requiem del corazón superíndice 3n. Pero la historia no termina aquí. Porque después copyright ese de la llamada, Ande tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3n importante, decidió superíndice 3 dejar de lamentarse por el pasado y empezar a construir su futuro. Decidió superíndice 3 enfocarse en su misma, en sus sueños más menos os, en sus metas, en sus proyectos profesionales. Decidió superíndice 3 aprender de sus errores y convertirse en una mejor versión superíndice 3n de su misma,
una versión superíndice 3n mu s fuerte, mu s sabia y mu s independiente. El renacimiento de Ande. Y a Q es donde aplaudo a Ande y le mando un abrazo virtual. Porque no es fácil superar una ruptura, no es fácil dejar atrás el pasado, no es fácil empezar de nuevo. Se necesita mucha valentía, mucha fuerza de voluntad y mucha determinación superíndice 3n. Y Ande demostró superíndice 3 tener todo eso, y mucho mu, ser una mujer de armas tomar. Dejo superíndice 3 de lado el drama, dejo superíndice 3 de lado las quejas y se puso manos a la obra. Empezó superíndice 3 a hacer ejercicio, yoga, pilates, asterisco running asterisco, lo que fuera para liberar endorfinas, a comer sano, ensaladas, frutas, verduras, nada de comida chatarra, a meditar para calmar la mente y encontrar la paz interior, a leer libros de autoayuda para inspirarse y motivarse, a viajar para conocer nuevos lugares y culturas. Se inscribió superíndice 3 a clases de pintura para expresar su creatividad, de yoga para conectar con su cuerpo, de cocina, para aprender a preparar platos deliciosos y saludables. Se rodeó superíndice 3 de personas positivas, de amigos que la apoyaban y la animaban a seguir adelante, de familiares que la querían incondicionalmente. Un asterisco boost asterisco de energía positiva. Y poco a poco Ande fue recuperando su sonrisa, su energía, su confianza en sí misma. Se dio cuenta de que era una mujer fuerte, capaz, inteligente y hermosa. Se dio cuenta de que no necesitaba a nadie para ser feliz, que ella era suficiente. Y que podía valerse por sí misma. Se dio cuenta de que su felicidad dependía de ella misma y de nadie mu, ese empoderamiento femenino. Y esa, amigos míos, es la lección superíndice 3n mu, ese importante que podemos sacar de esta historia. No importa lo que nos pase en la vida, no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar superíndice 3 mo reaccionamos ante ello. Podemos elegir lamentarnos y quedarnos estancados en el pasado, o podemos elegir aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Podemos elegir ser víctimas o podemos elegir ser protagonistas de nuestra propia historia. Toma el control de tu vida. Ande eligió superíndice 3 la segunda opción superíndice 3n. Eligió dejar atrás ese a querer cambio radical, eligió superíndice 3 dejar de lado el dolor y la tristeza, y eligió superíndice 3 enfocarse en su propia felicidad. Y esa es una decisión superíndice 3n que todos deberíamos tomar, una decisión superíndice 3n que nos cambiará la vida para siempre. La clave de la felicidad. Y hablando de Gamze, CU superíndice 3 mo quedu superíndice 3 la relación superíndice 3n entre ellas despu copyright S de la llamada a Kerem. Pues bien, al principio hubo cierta tensión superíndice 3n, cierta incomodidad, cierto silencio incu superíndice 3 modo. Gamze se sentía traicionada, sentía que Ande no confiaba en ella, sentía que la había utilizado como un simple refugio temporal, como un parche para su corazón superíndice 3n roto. Sentía que su amistad había sido puesta a prueba y que había fallado. El drama de la amistad. Pero Ande con su honestidad y su sinceridad, logró superíndice 3 explicarle a Gamze lo que realmente había pasado. Le contó superíndice 3 sobre sus sentimientos, sobre sus dudas, sobre sus miedos, sobre sus inseguridades. Le dijo que la quiero a mucho, que valoraba su amistad, que no quiero a perderla por nada del mundo. Le dijo que se había equivocado al llamar a Kerem, que había sido un error impulsivo, que no había pensado en las consecuencias. Le pidió superíndice 3 perdu superíndice 3n por haberla lastimado y por haberla hecho sentir mal. El mea culpa de Ande. Y Gamze, que era una amiga de verdad, una amiga incondicional, la entendió superíndice 3. La perdonó superíndice 3 y le ofreció superíndice 3 su apoyo incondicional. Le dijo que estaría a su lado en las buenas y en las malas, que juntas superarían cualquier obstáculo, que su amistad era ese fuerte que cualquier problema. Le dijo que la quiero a tal como era, con sus virtudes y sus defectos. El poder de la amistad. Y así fue. Ande y Gamze lograron fortalecer su amistad, aprendieron a comunicarse mejor, a respetarse mutuamente y a apoyarse en todo momento. Se convirtieron en el mejor equipo del mundo, en las mejores amigas que alguien podrá desear, en almas gemelas que se complementaban a la perfección superíndice 3n. La amistad verdadera. Y esa es otra lección superíndice 3n importante que podemos sacar de esta historia. La amistad es un tesoro invaluable, un regalo del cielo.
Un amigo de verdad es alguien que te quiere tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, alguien que te acepta sin juzgarte, alguien que te comprende sin necesidad de palabras. Alguien que te apoya en tus decisiones, que te anima a seguir adelante y que te ayuda a superar los momentos difíciles. Un amigo de verdad es un refugio seguro, un hombro en el que llorar, una mano que te levanta cuando te caes. La importancia de los amigos. Asu que cuiden a sus amigos, valoren su amistad, de mu copyright estrenles cu, to los quieren. Porque la vida es mejor cuando se comparte con personas especiales, con personas que te hacen reír, que te hacen sentir bien, que te hacen serte mismo. La vida es mejor con amigos. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero aclarar algo importante. Todo lo que les he contado a Ku es basado en rumores, en especulaciones, en lo que se dice por ahí. No tengo ninguna prueba concreta de que todo esto haya sucedido realmente. Es un chisme, gente. Un simple chisme. Pero, ¿a Q Copyright N le importa la verdad cuando hay un buen chisme de por medio? El poder del chisme. Ademur S. Mi intención superíndice 3N no es juzgar a nadie, ni criticar a nadie. Simplemente quiero compartir con ustedes una historia entretenida, una historia que nos haga reflexionar sobre el amor, la amistad, las rupturas y la importancia de seguir adelante. Una historia que nos haga reír, llorar y pensar. Una historia para el alma. Y ahora vamos con las conclusiones, que ya me estoy quedando sin voz. En resumen, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor y desamor, de cambios y transformaciones, de amistad y superación superíndice 3N. Es una historia que nos enseña más menos a que el amor puede ser maravilloso, pero también copyright N puede ser doloroso. Que las rupturas son difíciles, pero también copyright N pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. Que la amistad es un tesoro invaluable que debemos cuidar y valorar. Y que, sobre todo, debemos enfocarnos en nuestra propia felicidad, en nuestros sueños más menosos y en nuestras metas. Las claves de la vida. Asu que mis queridos amigos, no se dejen vencer por el dolor, no se dejen abrumar por la tristeza. Lebu. Tense, sacúdanse el polvo y sigan adelante. Aprendan de sus errores, perdonen a quienes los hayan lastimado y enfu superíndice 3 quense en su propio bienestar. Recuerden que son personas valiosas, capaces, inteligentes y hermosas. Y que merecen ser felices. Ustedes son lo máximo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, si llegaron hasta aquí, son unos campeones. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Esa es mi misión superíndice 3N. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, la opinión superíndice 3N del público es sagrada. Q Copyright piensan de la llamada de Ande a Kerem. ¿Creen que hizo bien en reprocharle su cambio radical? ¿Creen que Ande y Kerem tendrán otra oportunidad en el futuro? Segundas partes nunca fueron buenas, dicen. Du Copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son mi combustible. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, un like no cuesta nada. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo, el chisme se comparte. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, suscribirse es gratis. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es mi mayor recompensa. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, asu que disfrútenlo. Besitos.